Hola a todos, bienvenidos al episodio número 22 de Generación de Adoradores Podcast. Hoy estamos con un gran amigo, un invitado, es Isaí Sella. Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Steffi. No, para mí es un privilegio el estar acá y bueno, les mando un saludo a todos los que están viendo, escuchando este podcast, a la nueva generación de adoradores que yo sé que el Señor está levantando. Amén. Isa, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién eres? Bueno, para los que no te conocen, ¿qué haces? Bueno, mi nombre es Isaí, tengo 27 años. Bueno, aparte de ser hijo de Dios, también Dios me da el privilegio de ser, bueno, hijo de pastores. Yo, bueno, digamos que toda mi vida en la iglesia, pero ya sí, desde que tuve mi encuentro con Dios, como más o menos 10 años. Entonces sí, ese soy yo, me encanta servirle al Señor. Bueno, Dios me da el privilegio de estar en Generación 2 y aparte servir en mi iglesia local. Entonces sí, ese soy yo. Isa toca piano. Sí, toca el piano. Aparte toca el piano. Wow, no, Isa. Y bueno, la verdad me impacta mucho ver lo que Dios ha hecho a través de tu vida. ¿Y qué tal si nos cuentas un poco de cómo fue que tú conociste al Señor? Uh-huh. ¿Qué situaciones o bajo qué circunstancias tú llegaste a conocer del Señor? Porque naciste en un hogar cristiano. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que desde pequeño hayas tomado la decisión de seguir a Cristo, de servirle a Él. Pero ¿cómo fue este proceso de que tú pudieras encontrarte con Él? Uh-huh. ¿Y qué trajo ese encuentro con Jesús a tu vida? Sí, pues lo que tú dices es muy cierto. A veces uno piensa que porque nació, digamos, en cuna cristiana ya eres cristiano, pero eso no significa nada, sino realmente lo que marca tu vida es cuando tienes un encuentro con Jesús. En mi caso, pues mis papás, como les comentábamos, son pastores. Toda mi vida he estado en la iglesia. Yo creo, hay un chiste que hacen que todos los hijos de pastores nacemos con un piano debajo del brazo. Y yo creo que es en parte cierto, porque como que una vez entramos en lo que es el servicio a Dios. Pero pienso que algo que marcó mi vida, y muchas veces, pues en mi caso Dios utilizó un proceso de desierto, momentos difíciles para que yo tuviera ese encuentro con Dios. Mis papás, bueno, son pastores y ellos los enviaron como misioneros en un tiempo a una ciudad acá de Colombia. Y ahí en ese tiempo, bueno, estuvimos por muchos años ahí sirviendo, pastoreando a mis papás. Y como que yo de una vez como que también ese legado que te dejan tus papás del servicio y todo, como que yo también estaba con esa pasión de servirle al Señor, aunque todavía no lo conocía. Y comencé a servir, o sea, eso era lo que me gustaba, servir, ir a la iglesia. Bueno, ahí uno está, digamos, en ese tiempo con los amigos, entonces como que uno no está como tan pendiente de las charlas, las predicaciones, sino que simplemente va como a disfrutar, a pasar el tiempo. Y recuerdo que, bueno, después de esos años que estuvimos allá sirviendo, algo que fue un antes y un después, fue un momento que pasamos muy fuerte en mi familia, un momento de aflicción que pasamos familiarmente, y a raíz de eso tuvimos que tener un tiempo de restauración con mi familia. No fue fácil, y sobre todo los tiempos de desierto, esos tiempos en los que tú tienes que morir, entregar cosas, no son fáciles, pero Dios permitió eso para que mi familia fuera restaurada, porque entiendo que, o sea, más que nuestro talento, a Dios le interesa es nuestro corazón. Entonces dice la palabra de qué sirve que ganemos todo el mundo, pero perdamos nuestra alma. Y en ese tiempo como familia como que nos estábamos perdiendo, y Dios en su misericordia como que permitió, bueno, esas cosas que sucedieron familiarmente para comenzar ese tiempo de restauración. Mis papás tuvieron que entregar el ministerio. Yo, digamos que como me visualizaba en ese momento era estando en esa iglesia, sirviéndole al Señor. Más adelante, de pronto, no sé, siendo pastor ahí. Estaba ya en el ministerio de alabanza. Entonces yo nunca me imaginaba estar en otro lugar. O sea, cuando Dios nos envió ahí, yo pensé que toda mi vida iba a estar ahí. Pero ahí en ese momento Dios nos llevó a entregarlo todo. Mis papás tuvieron que entregar el ministerio. Yo tuve que, bueno, salir del colegio, dejar amistades, también el ministerio de alabanza, que era mi sueño en ese momento, entregarlo. Y ahí pues tuvimos un tiempo de restauración con mi familia. Bueno, más o menos 1 año, 2 años, un tiempo de mucho quebranto, donde Dios tuvo que sanar cosas, confrontándonos con cosas que estábamos haciendo que no estaban bien. Y esos momentos son donde Dios comienza a formar tu carácter, a confrontarte con muchas cosas que de pronto
en el momento de servicio no veías porque estás como que todo el tiempo ocupado y como que descuidas esa comunión con Dios. Y ahí ese momento fue el momento donde Dios me llevó a ese desierto, a confrontarme, porque cuando no tienes nada y te das cuenta que realmente el que siempre vas a tener, el que siempre estaba ahí es Jesús. Entonces en ese momento fue como no teníamos nada, o sea, literalmente llegamos a Bogotá, porque bueno, llegamos otra vez a Bogotá y comenzamos ese tiempo de restauración y tuvimos que vender cosas, o sea, traíamos muebles de la anterior casa donde estábamos, sí, o sea, incluso financieramente hubo días que yo me acuerdo que tuvimos que pedir prestado, ir a la tienda a fiar porque no teníamos el dinero para muchas veces pagar para una comida o hacer el almuerzo, bueno, y fue un proceso muy difícil y ahí fue como que Dios me llevó a ese punto, muchas veces como que Dios nos lleva a ese punto para llevarnos a tener un encuentro con Dios y que sepamos que sin Él no somos nada. Y yo recuerdo que en ese momento, fue un 31 de diciembre, ahora que me acuerdo, fue como que yo le dije, Señor, este proceso es muy difícil, la verdad, como que siento que ya no hay propósito porque cuando lo pierdes todo es como que pierdes como la esperanza, incluso los sueños, piensas que como que todo se acabó ahí. No sé si alguno de los que están conectados de pronto estás pasando por ese momento, pero yo me sentía así como con mucho dolor, sin sueños, sin esperanza, y ahí fue cuando yo le dije, Señor, te necesito. En ese momento fue que comencé esa noche a clamar con todo mi corazón, como que vino por primera vez convicción de pecado a mi vida, de decirle, Señor, perdóname porque permití esto en mi vida, en mi corazón, a pesar de que estaba en tu casa, realmente estaba lejos de tu casa, lejos de esa relación contigo. Y a partir de ahí, yo recuerdo que después de ese 31 de diciembre que comenzó el nuevo año, mi vida fue un antes y un después. O sea, el pastor César nos habla de cuando tú tienes la revelación de la cruz, ese encuentro con Dios, cómo marca tu vida. Y pienso que ahí fue el comienzo de mi llamado, de mi propósito. Wow. Ahí nacía el sueño de Dios. Yo recuerdo que antes de eso como que yo había muerto al sueño de la alabanza, del ministerio, de ser pastor. Yo había renunciado a todo eso. Pero después de ese encuentro con Dios como que otra vez volvieron a nacer esos sueños. Y sin mentirte, después de ese encuentro con Dios esa noche, a los 3 meses Dios estaba abriendo las puertas para entrar al auditorio. Entonces pienso que ese momento cuando tú tienes un encuentro con Dios, no solamente Él cambia tu corazón, sino que también Él trae los sueños que Él diseñó para ti a tu corazón. ¿Sí? Porque uno puede tener sueños. Yo recuerdo que antes de eso yo tenía el sueño de ser tenista. Imagínate yo siendo tenista. O sea, ¿En serio? No creo que hubiera llegado muy lejos siendo tenista, pero después de eso como que Dios me enfocó en mi llamado, en lo que Él tenía para mi vida. Wow. Entonces los desiertos pienso que son ese momento donde podemos escuchar más claro la voz de Dios. La palabra dice, y te llevaré al desierto y allí escucharás mi voz. Entonces pienso que ese fue... Bueno, aparte de otros procesos que iremos contando, pienso que ese fue el momento donde mi vida cambió por completo y donde puedo decir que nacía el llamado de Dios y el sueño de Dios para mi vida. Wow, Isa, tremendo. Pues creo que definitivamente en esos momentos de crisis, en esos momentos en los que no tenemos el control ni de nuestros sueños, ni de lo que sucede a nuestro alrededor, es en donde más... Dios nos lleva a vivir una vida dependiente de Él, a vivir completamente en su dependencia. Y Dios nos lleva a buscarlo a Él, a buscar su rostro, a buscarlo en la intimidad, porque es lo único que podemos hacer. Y Él es quien tiene la respuesta. Y a través de cada proceso, Él lo utiliza para traer una bendición. Él tiene un propósito a través de cada proceso. Y es impresionante también. Me recuerda mucho ahorita que estabas hablando a la vida de Job, porque Job lo tenía todo. Sí. Y Job teniéndolo todo, también lo perdió todo. Entonces él perdió todos sus bienes. Entonces me imagino que habrá tenido una crisis también como financiera. Él perdió su familia, él perdió todo lo que estaba a su alcance en este mundo. Y al perderlo todo, él tenía 2 opciones. Claro. Y era o buscarlo, o buscar a Dios, o apartarse de Dios y maldecirlo, como su mujer una vez se lo propuso. Sí. Pero dice la palabra en Job 1, creo que es versículo 20, que Job se postró y adoró cuando perdió todo. Y creo que la adoración es clave también en estos momentos de prueba.
Dios nos lleva a estos momentos a ser procesados, porque Él busca algo mayor en nosotros también. Exacto. Y muchas veces Él no va a transformar las circunstancias porque Él quiere transformarnos a nosotros y llevarnos a un punto en el que vamos a ser útiles en sus manos. Y me impacta mucho lo que dice Mateo 13, en esta parábola que dice la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y hay muchas interpretaciones a esta palabra, pero justo con lo que estabas hablando hay algo que me parece muy impresionante de esta palabra, y es que en alguna oportunidad escuché una interpretación que decía que el mercader es como el Señor y como Él nos busca a nosotros y como Jesús vendió todo, o sea, dio todo en la cruz por amor a nosotros, por esa perla preciosa. Pero además de esto, también hace poco supe cómo nace una perla. Uno se imagina que es como un diamante o algo así, pero realmente una perla nace en una ostra y es como un grano de arena genera una herida en el molusco y esa herida después como que una sustancia empieza a brotar que empieza a rodear este granito de arena y este granito de arena ya después se convierte en la perla, pero es un proceso de cicatrización que puede tardar hasta 10 años. Y es impresionante y me lleva a pensar en que cada momento de prueba, cada momento en el que quizá duele, es un proceso que duele, Dios tiene ese propósito de llevar a que ese grano de arena y esa herida se convierta en una perla preciosa para Él también. Y bueno, quería hacerte una pregunta, Isa, y es, bueno, digamos que has pasado por momentos de prueba, por momentos que no son fáciles, pero como tú también has podido experimentar el amor de Dios y saber que el que haya un momento de prueba no es que Dios no esté de tu lado, no es que tú no eres hijo, sino por el contrario, tú eres hijo, Dios te escogió y el momento de prueba es simplemente algo que Dios está usando para llevarte a un lugar, llevar tu corazón a un estado en el que el Señor está buscando, de adorador, que lo busca en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo tú has podido experimentar esto? Ahorita que estabas hablando de Job, me impactaba porque, o sea, Job fue uno antes de la prueba y uno después de ese momento de desierto que él vivió. Y él dice al final ya cuando está terminando el libro de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso para mí es impresionante porque muchas veces escuchamos mucho acerca de Dios, tenemos conocimiento de la palabra, los que hemos estado toda una vida en la iglesia, tenemos mucho conocimiento de Dios, pero realmente no tenemos una experiencia, no lo conocemos. Y pienso que algo que te mantiene en medio de los procesos difíciles es conocer a Jesús. Si no lo conoces, 100%. Es muy difícil pasar un momento difícil, porque Él lo vivió todo. En el momento en el Getsemaní, Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pienso que Él es el precursor, o sea, dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de lo que nosotros pasamos, sino que Él fue y Él pasó por pruebas, fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Entonces el único que te va a ayudar a sobrepasar esos momentos difíciles de desierto, de prueba, es Jesús. Y esos momentos que viví en mi familia y que estaba pasando y que uno sigue pasando, porque hasta el día de hoy seguimos viviendo pruebas, desiertos, el que me ayuda y el que me ha sostenido es Jesús. No puedo decir que si otra persona, obviamente la cobertura de la iglesia es súper importante, pero aparte de eso, el que te ayuda a mantenerte firme es Jesús. Él te da la fortaleza, Él renueva tus fuerzas. Y algo que entendía, y es importante que lo entendamos, que muchas veces vemos el desierto como algo malo o como una maldición. No, es que no, Dios no sé qué hice, Dios de pronto me odia, Dios no me quiere. Pero cuando ves que el desierto no es una maldición o algo malo, sino un regalo de Dios, cambia todo. Yo estaba justo esta semana leyendo Mateo 4 y habla que dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Sí. Y me impacta, o sea, en el original esa palabra llevó significa llevar a un lugar más alto. Cuando yo oí eso,
sea, me impresionó porque a veces uno ve el desierto y ¿qué hay en el desierto? Muerte, soledad, no hay fruto. Pero en realidad, desde la perspectiva de Dios es diferente. Él no ve el desierto como un lugar de muerte, Él no ve el desierto como un lugar de soledad, sino que Él ve el lugar de desierto como un lugar donde Él te va a llevar más alto. En todas las áreas, en tu relación con Dios, en el fruto que vas a estar dando. Siempre la bendición está al otro lado del desierto. Lo he podido entender. De pronto en el desierto uno no ve nada. Yo recuerdo que en ese momento con mi familia como que yo no veía nada, como que nada estaba pasando, financieramente estaba muy difícil. Pero Dios me recordaba este lugar de desierto, voy a sacar lo mejor de ti. Los mejores vinos, los mejores aceites son los que han sido mayormente procesados. Entonces el lugar de desierto no tienes que verlo como una maldición de parte de Dios, sino como un regalo de Dios, donde Él te quiere llevar más alto, a un nuevo nivel. Y me impacta que Jesús no comenzó su ministerio sin antes haber pasado por el desierto, porque hay cosas que solo podemos recibir en los desiertos, en los momentos difíciles. O sea, si no pasáramos por desiertos, no podríamos recibir lo que Dios nos quiere dar. En los desiertos es donde Dios nos capacita, como que también fortalece nuestro carácter. Porque de nada sirve que tú tengas mucho talento, muchas capacidades, pero tu carácter está acá abajo. Tiene que estar, la misma medida de tu talento tiene que estar a la misma medida de tu carácter. Entonces, algo que me sostuvo, y contestando tu pregunta en esos momentos difíciles, es saber que no estoy solo y aferrarme a lo que dice su palabra. ¿Cómo Jesús pasó el momento de prueba en el desierto? Escrito está. Siempre con la palabra, escrito está. Y el enemigo es muy persistente, o sea, él no se cansa y siempre te va a hacer dudar de lo que Dios te dijo. Antes de entrar Jesús al desierto, Jesús había escuchado unas palabras: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo que buscó el enemigo es que Jesús dudara de las palabras que ya Dios le había dado. Entonces, en lo que me ha ayudado hasta el día de hoy a mantenerme firme, a pesar de las pruebas y dificultades, es aférrate a Jesús y aférrate a lo que Él te ha dicho en su palabra. Pienso que la adoración no es simplemente cantar, porque a veces pensamos que adoración es música o canciones, pero realmente la adoración es rendición total. Cuando estás en ese momento de desierto que no te queda nada, sino solamente dices: Señor Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahí en ese momento estás adorando. Mi amado, mi tesoro. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada de eso. Pero en ese momento como que yo entendí eso. Y pienso que esa es como la clave. Y si estás pasando por un momento difícil, te quiero decir esto: Dios está en medio de tu proceso. Y él ya está al otro lado. De pronto tú estás en medio del desierto y no ves nada más, pero Dios ya está al otro lado. Y al otro lado, así como Jesús, al finalizar los 40 días, había ángeles que le sirvieron, le dieron alimento. Al otro lado, Dios tiene una gran bendición para tu vida. Sí, creo que tu dolor tiene sentido. Tiene sentido en las manos de Dios. Cuando tú estás en las manos de Dios, ese momento de prueba, ese momento de dolor, ese momento en el que quizá sí estás siendo formado en tu corazón, y no es fácil, porque una prueba no va a ser fácil nunca. Es como un examen en el colegio, o sea, no va a ser fácil estos momentos, pero definitivamente si estamos en las manos correctas, en las manos de Dios, si decidimos poner nuestra mirada, como tú lo decías, en Cristo, Él se va a encargar de llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Y en estos momentos es que somos formados, somos preparados para recibir las bendiciones de Dios, porque Él cómo nos va a entregar algo o llevarnos a algún lugar si mi corazón no está primero preparado para esto que Él quiere hacer a través de mi vida. Y yo quería preguntarte, Isa, ¿cómo cada uno de estos momentos que tú has vivido, quizá de procesos, de ser formado también por el alfarero, estos momentos de desierto, han llevado a que tú puedas desarrollar también tu llamado? ¿Sí? Porque vemos que el Señor te ha usado, pero has mantenido tu corazón muy alineado al Señor, muy alineado a su palabra, muy alineado a lo que Él te ha mandado a hacer, y has sido muy obediente. Y de verdad, creo que es algo que admiro mucho de ti. Has sido muy sabio en guardar tu corazón también. Pero ¿cómo estos momentos de prueba te han llevado a desarrollar el llamado de Dios para tu vida? Ok, pues siempre como que cuando veo mi vida y todo lo que ha pasado, siempre después de un momento o en los momentos difíciles, en medio de los momentos difíciles,
como que siempre he visto como la consolación de Dios, que no estamos solos. Y también, bueno, lo que decía al inicio, la iglesia local es fundamental. O sea, no fuimos creados para ser llaneros solitarios. Tienes que estar en una comunidad, tienes que tener una persona que también te esté discipulando, que vea cómo estás. Y hay una frase que me impactó que estaba leyendo esta semana de Martín Lutero, que él decía: la oración, la meditación de la palabra y las pruebas son los tres mejores instructores para el ministro del Señor. Entonces pienso que esas son las tres cosas fundamentales que te van a sostener. Y algo en lo personal que fue fundamental fue cuando, aparte de cuando tuve mi encuentro con Dios, fue cuando tuve el encuentro con el Espíritu Santo. Yo pienso que la administración como tal en mi vida cambió, y fue un antes y un después cuando conocí al Espíritu Santo. Y de hecho, cuando conocí al Espíritu Santo fue después de un momento difícil, que fue cuando murió mi abuela. Mi abuela era como una mamá para mí, porque ella nos acompañó en todo el proceso, estuvo con nosotros en todo lo que vivimos. Ella siempre estuvo ahí, ella vivía de hecho con nosotros. Y para mí fue muy doloroso cuando murió. O sea, de hecho, es chistoso porque, o sea, mi encuentro con Dios fue un 31 de diciembre, pero ella también murió un 31 de diciembre. Entonces, como que siempre en los diciembres pasaba algo y yo: Señor, ayúdame que este diciembre no pase nada. Eso fue hace 5 años, creo, 5 años. Y fue un momento muy doloroso. O sea, pues se supone que diciembre tiene que ser una época de alegría, de compartir. De recibir el año. Ajá, pero en ese caso fue un momento que lo pasamos con nosotros, con mi familia. O sea, fuera de la casa no queríamos llegar a la casa. Nos la pasamos así por Bogotá dando vueltas. Pero en medio de todo eso, como que Dios estaba preparando el terreno. Porque Dios, antes de entrar a un desierto, siempre te da antes herramientas para pasar el desierto. Y yo recuerdo que en ese momento mi familia fue fundamental. Y en ese proceso como que Dios comenzó a colocar un hambre en mi corazón por querer más. Yo le decía: Señor, yo no quiero ser un músico más. O sea, hoy en día con las redes sociales vemos músicos súper talentosos, niños de 13 años, 12 años. Sí. Y yo decía: no, Señor, o sea, yo no quiero ser simplemente un músico, yo quiero algo más. O sea, yo quiero que cuando ministre algo pase, que la gente sea sanada. Yo no quiero simplemente tocar el piano, yo quiero predicar tu palabra, pastorear. Y el Señor como que utilizó eso para llevarme a ese proceso, una vez más, de desierto, donde comencé a buscarlo, a anhelar más. Comencé a leer, leer libros de hombres de Dios como Benny Hinn, el de Buenos Días Espíritu Santo, charlas del pastor César, y hombres de Dios que siempre buscaron en su vida algo más, no se conformaron. Y yo te animo a eso, ¿sí? O sea, no te conformes con solo ser músico, Dios tiene algo más para ti. Y en mi caso fue eso, comenzar a anhelar, querer algo más de Dios. Y yo recuerdo que en medio de ese proceso, que mientras lo estaba buscando, anhelando más, estaba viendo una prédica de Benny Hinn, me quedé dormido. y fue chistoso porque, bueno, me quedé dormido, todo esperando. Uy, no, Dios lo tocó, no. Me quedé dormido y en medio del sueño el Espíritu Santo tocó mi vida. O sea, no sé, fue una experiencia sobrenatural, me tocó. Y yo recuerdo que aún cuando me desperté, no puedo explicarlo, o sea, sentía como electricidad por mi cuerpo. O sea, lo había visto, pero como que nunca lo había vivido hasta ese momento. Y comencé, aún cuando me desperté, sentía como fuego en mi cuerpo. Y yo recuerdo que llegó mi mamá y yo le dije: mamá, y mi mamá toda asustada: ¿qué te pasó? Y yo le dije: no, mamá, es que con lágrimas le dije: mamá, acabo de recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me tocó. O sea, le dije con una emoción que hasta el día de hoy me acuerdo. Y desde ahí mi vida comenzó a cambiar, comencé a tener otras experiencias con él. Pero después de eso, como que mi vida entera cambió a la hora de ministrar. Ya no lo hacía en mis fuerzas, porque a veces tú puedes ministrar en tus fuerzas y puedes llegar a las emociones de las personas, pero es diferente cuando fluyes en el Espíritu. Es lo que dice Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los afligidos, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los que están cautivos. Y ahí nací a la vida del Espíritu. Y esa es otra clave. O sea, sin el Espíritu Santo es muy difícil pasar pruebas. De hecho, Jesús pudo pasar ese momento de desierto porque tenía el Espíritu Santo. Lo había recibido antes. Entonces, si algo yo te puedo decir es que puedas clamar por tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Y ahora que lo veo en mi vida y en las ministraciones, ahora cambia mucho porque es el respaldo de Dios y cómo el Espíritu Santo toca cada persona. Entonces te animaría a eso: anhela tener ese encuentro con el Espíritu Santo y Él te va a sostener en medio de los momentos difíciles. Qué importante, Isa, qué importante es no conformarnos con lo que ya hemos recibido de parte de Dios, o con cuánto conocemos a Dios, sino buscar más, de verdad, tener esa hambre
y esa sed por más de Él es algo que nos va a llevar a otro nivel, a conocerlo aún más, a ser sorprendidos por Él como tú lo has sido. Y bueno, Isa, de verdad, gracias por compartir con nosotros estas experiencias. De verdad aprendemos mucho de cómo a través de cada proceso somos bendecidos, somos llevados a un nuevo nivel, somos llevados a crecer en Dios, en nuestra comunión con Él, a conocerle más, a tener revelación, bueno, de Él, de su gloria, pero también de su palabra. Gracias, Isa, de verdad, por compartir con nosotros. Y qué tal si por último ya a todos les das un consejo, qué tal si nos das un consejo para permanecer, para quizá aquellas personas que han sentido que esos momentos difíciles han sido momentos en los que Dios no ha estado, en los que Dios ha estado ausente. ¿Qué consejo tú le das a estas personas? Okay, pues el primer consejo es aférrate a la verdad de la palabra de Dios, que cuando no tienes la verdad de la palabra de Dios en tu corazón, lo que va a haber es las mentiras del enemigo. No hay espacio para las dos. Entonces aférrate a lo que dice la palabra de Dios, esa es la realidad. Si Dios te dijo que te va a sanar, que por sus llagas tú vas a ser curado, eso es a lo que te tienes que aferrar. No estás solo, Dios está contigo. Esas son las palabras que renuevan tus fuerzas. Alimenta tu relación con el Espíritu Santo. Él nos consuela, dice que Él nos guiará a toda la verdad. A veces uno como que no ve la verdad en los momentos difíciles, pero el Espíritu Santo es el que te va a guiar a lo que Dios está haciendo, al propósito que hay detrás de ese momento difícil. Entonces solo quiero eso, animarte. No te rindas, no abortes los procesos de Dios en tu vida. Deja que el Señor trabaje en tu corazón, porque al final de ese desierto te espera una gran bendición. Amén. Bueno, y ya sabemos que cada proceso es un momento de bendición, de recibir lo nuevo de parte de Dios para nuestras vidas, y que en realidad estos momentos, estos procesos son una bendición, no son una maldición, sino son una bendición para nuestra vida, que nos van a llevar a ser útiles en las manos del Señor, en los que el Señor utiliza para formarnos, para llevarnos a hacer esa obra maestra y perfecta de Él, como esa perla. Y bueno, te motivamos a seguir esos consejos que Isa te estaba dando, permanecer en la palabra, ser fiel, firme en tu relación con el Señor, y Él va a ser quien te va a llevar a pasar estas pruebas y también a cumplir el propósito de Dios en tu vida.